Ahora vamos a ver el aparato reproductor femenino. Este aparato consta de genitales externos y genitales internos. Los genitales externos son la vulva, el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo, el introito vaginal, las glándulas de Skene y las glándulas de Bartholin y el clítoris. Los genitales internos son la vagina, el útero, las trompas y los ovarios. Aquí vamos a ver todos los genitales externos. Primero tenemos al famoso monte de Venus. El monte de Venus es una prominencia adiposa que está sobre la sínfisis púbica. Está cubierta por piel y por vello púbico, de forma triangular, con la base hacia la parte superior. Luego tenemos los labios mayores, que son pliegues de piel agrandados, que se extienden desde el monte de Venus hasta el perineo. El perineo es la zona entre la vulva y el ano. La superficie externa de los labios mayores es rugosa y está cubierta por vellos púbicos desde la pubertad. La superficie interna es lisa y es continua con los labios menores. No olvides que los labios mayores son homólogos del escroto del varón. A continuación vienen los labios menores, también llamados ninfas. Se encuentran por dentro, en el espacio entre los labios mayores. Son unos pliegues delgados de color rosáceo que comienzan en el clítoris. Por eso forman aquí un capuchón sobre el clítoris y se extienden hasta la porción posterior, cerca del perineo. Tienen abundantes vasos sanguíneos y nervios, por lo tanto son muy sensibles, pero a diferencia de los labios mayores, no tienen folículos pilosos, tampoco tienen glándulas sudoríparas, tampoco glándulas sebáceas, ni tejido adiposo. Se llama vestíbulo al espacio que queda entre los labios menores. Aquí encontramos una serie de orificios, como por ejemplo la uretra, que es el lugar por donde se expulsa la orina. También el introito vaginal, que es la entrada de la vagina que está cubierta por el himen. El himen es una fina membrana de tejido conectivo que cubre parcialmente la entrada de la vagina. Su elasticidad y grosor varía de una mujer a otra. Sin embargo, presenta un pequeño orificio por donde va a salir el fluido menstrual. El himen no tiene una función conocida. Sin embargo, se rompe o se suele romper durante el primer acto sexual. A esto se lo llama desfloración. Los restos del himen que quedan después de la desfloración se van a llamar carúnculas himeniales. Algunos sugieren que la función del himen es proteger a la vagina de infecciones. Aquí tenemos los orificios de las glándulas de Skene, o también llamadas glándulas parauretrales. Producen un líquido claro de color blanquecino medio lechoso, de composición idéntica al fluido de la próstata en los varones. También tenemos las glándulas de Bartholin o glándulas de Bartolino o glándulas vestibulares mayores. Si estas son las glándulas vestibulares mayores, las glándulas de Skene serían las glándulas vestibulares menores. Las glándulas de Bartholin producen un líquido cuya finalidad es lubricar la entrada de la vagina y son homólogas de las glándulas de Cowper en el varón. El clítoris es homólogo del pene del varón y está compuesto por tejido eréctil, debido a que presenta dos cuerpos cavernosos que, al igual que en el pene del varón, se hinchan de sangre cuando la mujer está completamente excitada. Tiene abundantes terminaciones nerviosas, por lo tanto su sensibilidad es muy alta. En los genitales internos tenemos la vagina, el útero o matriz, la trompa uterina o trompa de falopio y los ovarios. La vagina es el órgano copulador, porque recibe al pene y también aquí se deposita el semen. Es el canal del parto y además el canal por donde sale el fluido menstrual. Tiene unos 10 centímetros de largo aproximadamente, sin embargo es muy extensible. A continuación viene el útero. El útero es un órgano en forma de pera que tiene varias funciones. Aquí se implanta el embrión. Dicho de otra manera, aquí es donde anida o donde se pega el embrión. Aquí ocurre el desarrollo del embrión que posteriormente se convertirá en feto. Además, el útero se contrae durante el parto para expulsar al niño que va a nacer. Al inicio del periodo menstrual, la pared interna del útero, es decir, el endometrio, se desprende y eso cae y eso se va a llamar menstruación o fluido menstrual. El útero tiene 3 capas.
endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio es la capa interna, que es la que se desprende al inicio del periodo menstrual. Además, el endometrio es donde se implanta el embrión. El miometrio es la capa muscular. Está formada por tejido muscular liso. El perimetrio es la capa fibrosa que rodea al útero. Las trompas uterinas, o también llamadas trompa de Falopio, se dividen en tres partes: la porción uterina, el istmo y la ampolla, o también tercio interno, tercio medio y tercio externo. En la trompa uterina o trompa de Falopio ocurre un evento muy importante, la fecundación. Eso ocurre en el tercio externo o también llamado ampolla. En la parte distal de la trompa uterina o trompa de Falopio encontramos las fimbrias, que son como unos dedos, que van a servir para atrapar al ovocito cuando es expulsado del ovario durante la ovulación. Los ovarios son dos, uno a cada lado. Son de forma ovoide y también son glándulas anficrinas, porque tienen dos funciones. La porción exocrina va a producir al ovocito y la porción endocrina va a producir progesterona y estrógenos. En el ovario ocurre la ovogénesis, que es la formación de los ovocitos. Y también se producen hormonas como los estrógenos y la progesterona. A diferencia del varón, cuyo ciclo reproductor es sencillo, en la mujer el ciclo menstrual es extremadamente complejo. Son varios eventos que ocurren de manera simultánea, perfectamente sincronizados. Y además que un evento depende del otro. Es decir, que hay eventos que originan la consecución del siguiente evento. Todo comienza con el hipotálamo. El hipotálamo estimula a la adenohipófisis. Recordemos que el hipotálamo es la interfase entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. El hipotálamo estimula a la adenohipófisis. La adenohipófisis va a producir dos hormonas, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante, como el nombre lo dice, estimula el desarrollo de los folículos en el ovario. Los folículos responden desarrollándose, creciendo, convirtiéndose de folículos primarios en folículos de Graaf y también produciendo estrógenos. Los estrógenos tienen varias funciones. Por el momento les diré que los estrógenos originan el engrosamiento del endometrio. El endometrio, recordemos, es la capa interna del útero que va a recibir al embrión. El ciclo menstrual comienza el día 1. El día 1 es el primer día de la menstruación, es decir, cuando el endometrio se desgarra, o dicho de otra manera, cuando el endometrio se desprende. Los estrógenos lo que van a hacer es engrosar el endometrio. Una vez que cayó el endometrio, esto queda completamente delgado. Los estrógenos producidos por los folículos van a hacer que el endometrio comience a engrosar. A esta etapa se le va a llamar etapa proliferativa. Entonces, la etapa proliferativa del endometrio es producida por los estrógenos, que son producidos por los folículos que han sido estimulados por la hormona folículo estimulante. Los estrógenos también inhiben a la folículo estimulante. Sí, es algo bien curioso. Esto se va a llamar retroalimentación negativa. Es decir, que la hormona folículo estimulante estimula al folículo para que produzca estrógeno, pero a la vez el estrógeno inhibe a la hormona folículo estimulante y también inhibe el hipotálamo. Entonces, conforme aumentan los estrógenos, la folículo estimulante va disminuyendo, porque mientras esto aumenta, la folículo estimulante disminuye. Y aquí viene la parte que es un poquito más complicado, quizás más curiosa de entender, que conforme aumenta los estrógenos, la folículo estimulante va disminuyendo, pero sí, si aumentan mucho los estrógenos, se estimula la folículo estimulante. ¿Viste la idea? Entonces, si aumenta el estrógeno, la folículo estimulante disminuye. Pero si aumenta muchísimo los estrógenos, la folículo estimulante también aumenta. Es por eso que cuando hay mucho estrógeno, la folículo estimulante vuelve a subir. Y no solo eso, también sube la hormona luteinizante. Ahora, llegando casi al día 14,
Este pico, esta subida brusca de la hormona luteinizante va a producir la ovulación. En la ovulación, ¿qué va a ocurrir? El folículo que está dentro del ovario, digámoslo de una manera sencilla, revienta y libera un ovocito. Esto es un ovocito, pero se le suele llamar óvulo, pero lo correcto es que sea ovocito. ¿Quién estimula la ovulación? La respuesta es la hormona luteinizante. Las células foliculares que estaban rodeando el ovocito se van a convertir ahora en cuerpo lúteo. ¿Quién estimula eso? La hormona luteinizante. Espero que lo veas. Se va a llamar cuerpo lúteo porque es de color amarillo. Y el proceso por el cual las células foliculares se convierten en cuerpo lúteo se va a llamar luteinización. Entonces, mira la idea. Acá tengo el folículo, revienta y estas células que lo rodeaban se convierten en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo responde produciendo progesterona. ¿Y la progesterona qué objetivo tiene? Mantener al endometrio. Dicho de otra manera, mientras haya progesterona, el endometrio no va a caer. Entonces recuerda, los estrógenos principalmente engrosan al endometrio. Y la progesterona evita que el endometrio caiga. ¿Pero quién produce la progesterona? Recuerda que es el cuerpo lúteo. Pero mira el detalle, la progesterona también tiene retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque la progesterona también va a inhibir a la hormona luteinizante y también al hipotálamo. Por lo tanto, conforme la progesterona aumenta, la luteinizante disminuye. Y va a llegar un momento en que hay tan poca hormona luteinizante que el cuerpo lúteo degenera y se va a llamar corpus albicans. El corpus albicans produce muy poca progesterona. Por eso la concentración cae. Y al caer la concentración de progesterona, el endometrio también cae. El endometrio se desprende y eso es la menstruación. Resumiendo entonces, el endometrio se desprende debido a que falta progesterona y falta progesterona debido a que el cuerpo lúteo ya se convirtió en corpus albicans o cuerpo blanco. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque ya no había hormona luteinizante para mantenerlo. Ya sabes cómo es que ocurre el periodo menstrual, pero hay una pregunta que cae por su peso. ¿Cómo es que una mujer embarazada no menstrua? La respuesta es sencilla. Para empezar, tienes que recordar que el embrión y el feto están envueltos en membranas. A estas membranas se le van a llamar membranas extraembrionarias y son corion, amnios, alantoides y saco vitelino. En este momento la que me interesa es el corion. ¿Por qué? Porque el corion va a producir una hormona llamada gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana va a estimular al cuerpo lúteo, es decir, evita que el cuerpo lúteo degenere, es decir, evita que se convierta en corpus albicans. Mientras haya cuerpo lúteo, va a haber progesterona y mientras haya progesterona, el endometrio no cae. ¿Viste la idea? Entonces, la gonadotropina coriónica humana evita que se desprenda el endometrio. Precisamente como esta hormona no es producida por la madre, sino es producida por una de las envolturas del embrión o del feto, es que es esta hormona la que se busca en las pruebas de embarazo.